Hermanos, esta es una traducción llevada a cabo por su hermano en Cristo, Francisco Pancho, para los amigos. Dios los bendiga. Estoy encargándome de la traducción del estudio por parte del hermano Joseph sobre si somos o no parte de la novia de Cristo. ¿Quién decide, yo o Dios? Empecemos. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Muchas gracias, Dios, pues nos das la oportunidad de ser parte de la novia de Cristo. Y aquí surge una inquietud. ¿Soy yo parte de la novia de Cristo? ¿Son todos los cristianos parte de la novia de Cristo? Una profecía dada al hermano Joseph dice que desearía que todos mis amados hijos fueran parte de la novia de Cristo, pero no todos escogen caminar por el camino angosto y pasar por la puerta estrecha. Definitivamente Dios quiere que todos seamos parte de Cristo. El Señor no quiere que nadie perezca, más que todos tengan vida eterna. Mas, sin embargo, angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y amplios son los caminos que llevan a la perdición. La mayoría decide ir por la puerta, por el camino ancho, cómodo, y desgraciadamente, generalmente la mayoría está desalineado a la voluntad de Dios. Prefieren seguir la carne, estímulos, etc. Hacen guerras uno contra otros, envidias, etc. Se dividen en iglesias diferentes, denominaciones diferentes. Todos quieren tener una verdad y no se basan en la Biblia. Dios quiere que todos seamos parte de la novia. Todos podemos ser parte de la novia, pero es una elección. Vamos a establecerlo con escrituras. Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con su lámpara. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Entonces tenemos aquí 10 vírgenes que simbolizan el reino de los cielos. Todas son parte del reino, mas unas son prudentes y otras imprudentes. Todas son los cristianos. No nos confundamos. No quiere decir que las 5 prudentes son parte del reino de Dios, que van a ir al cielo, y las otras 5 se van a ir al infierno. De ninguna manera. Quiere decir que 5 entrarán a los aposentos del novio y 5 no. 5 en el reino de Dios se casarán con Cristo y 5 no se casarán con Cristo. Aquí viene la pregunta: ¿qué decide quién entra, quién no? Por lo que vemos, las que tuvieron aceite en sus lámparas son las que pudieron entrar. Dios no decide. Lo que hace la diferencia es el aceite, que representa la fe, el corazón plenamente entregado a Cristo, la obediencia, seguir sus mandamientos, ser fructífero. No es un aceite que se consiga en el supermercado, obviamente. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto mayor que podemos darle a Dios es salvar almas, no estar sentados el domingo en bancas en la iglesia. Imagínense, mejor dicho, que los demonios se sentaran todos los domingos a alabar y exaltar al diablo, sin dedicarse a hacer nada más el resto de la semana. Sería un mundo más tranquilo. Sin embargo, no, los demonios están alrededor, obedeciendo al diablo, matando, engañando, robando, destruyendo, tratando de que la mayoría de los seres humanos sean echados al lago de fuego junto con ellos. Vemos lo contrario, que los cristianos se sientan los domingos sin hacer gran cosa, mientras que los hijos del diablo están activos haciendo la labor de destrucción que Satanás busca. Por eso estamos perdiendo el mundo. Por alguna razón el diablo ha convencido a los cristianos que lo que tenemos que hacer es ir y alabar a Dios el domingo y sentarnos a ver. Mientras que las iglesias primitivas hacían su labor de salir, convencer, predicar, dar amor. El fruto principal es ganar almas. El aceite que vamos a juntar son almas salvadas.
Vemos aquí en Mateo 25 que las 10 tenían aceite al principio, porque las dos tenían lámparas encendidas al principio. Sin embargo, unas decidieron recolectar más y otras dejaron que se extinguiera, siendo el fuego de las lámparas el Evangelio. Cuando el Evangelio arde en la lámpara es porque tiene aceite. Cuando la lámpara está vacía, ya no arde el Evangelio. Todas fueron salvadas, pero las que fueron prudentes son las que mantuvieron el fuego vivo. No dice salvadas, sino salvadas. La Biblia es clara. Aquí todas son corderos. Los corderos van al cielo y los cabritos al infierno. Aquí la diferencia que se está haciendo no es entre cabritos y corderos, es entre corderos que entraron a las bodas, corderos que se quedaron afuera por ser imprudentes. Aquí vemos que las prudentes son las que entrarán a Nueva Jerusalén y las imprudentes se quedarán afuera. Sin embargo, aquí hay una pregunta que surge cuando Jesús dice que unas no las conocen. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿estas vírgenes no van al cielo? Sí van, solo que no igual que las que lo conocen. Aquí conocer se está refiriendo a una relación cercana, como cuando un esposo conoce a su esposa. Aquí la novia de Cristo conoce a su esposo. La que no conoce a Cristo conoce más las bancas de la iglesia, los himnos, las prédicas, a su pastor, pero no conoce a Cristo. Conoce una relación fariseica con Dios. Aquí entra a consideración los versículos de Lucas 9:23 y Marcos 8:34, en donde dice que aquel que se avergüence de Cristo, Cristo se avergonzará de él. Si una esposa se avergüenza de su esposo, pues el esposo va a avergonzar de su esposa. No la va a reconocer, es lógico. Y la manera de demostrar si uno se avergonzó o no se avergonzó fue por los frutos. Si compartiste a otros de Cristo, si hiciste las obras que Cristo te dijo, aunque tuviera resistencia de parte del mundo, de tus familiares, de tus amigos. Se habla más a fondo de los frutos en Juan 15 y se explica en 1 Corintios 3:14 al 15. Hay mucha confusión respecto a este versículo que vamos a leer a continuación. Leamos mejor desde 1 Corintios 3, versículo 13 al 15. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno será cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. Aquí habla de que lo que se expone al fuego no es el alma ya está salvada, queda claro. Lo que se expone al fuego son las obras. Si uno hizo obras que fueron corrompidas por orín, por polilla, si hizo edificios, si hizo bienes, si hizo estatuas, si hizo cualquier cosa que pereció por el fuego, entonces en base a eso recibirás recompensas. Lo que tú hiciste fue contribuir a salvar almas, esas almas salvadas sobrevivirán al fuego y serán contadas para que recibas recompensa en base a ellas. Entonces queda claro que lo que está hablando que será quemado serán las obras, para que del remanente de lo que sean las obras salga el verdadero fruto que permanece. Las almas permanecen salvadas, solo que unas resucitarán a la eternidad para vergüenza eterna y otras para recibir la recompensa de estar sentados en el trono junto con Cristo. Y los que no tuvieron fruto para recibir recompensa serán aparentemente siervos de los que sí dieron fruto. Como está escrito en la parábola de los talentos, aquel que tenga más recibirá más, y el que tenga poco le será quitado para dárselo al que tenga más. Como dice también en Revelaciones 3:11, no pierdas tu corona. Dice constantemente en Revelaciones, por obras, por obras, por obras es la recompensa, es estar sentado en el trono de Cristo. La gracia es lo que te da la fuerza para poder hacer las obras. Somos salvados del fuego eterno por gracia, pero la recompensa se gana en base a las obras, a la obediencia que tuviste a los mandamientos del Señor. Puede surgir la pregunta entonces, ¿qué caso tiene hacer obras si ya soy salvado? Encontramos respuestas aquí en Apocalipsis 3:9, que nos dará una pista. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Aquí los judíos no son los que están circuncidados en la carne, los que
siguen las leyes de Moisés. Los verdaderos judíos son los que aman al Señor en espíritu y en verdad, los que lo adoran en espíritu y en verdad, los que obedecen al Hijo, que es el que glorifica al Padre. Entonces, ¿cuál es la recompensa en sí de ser fiel, de justificar con obras nuestra fe? Que no se justifica con obras, más bien que se manifiesta por medio de las obras. Que los que hemos seguido al pie de la letra los mandamientos de Jesús, seremos parte de la iglesia de Filadelfia, tendremos tronos y nos servirán los que fueron salvados pero que no fueron fieles, fueron parte de las otras iglesias. Aquí habla de los judíos, no los, como habíamos comentado, no los de la carne, sino los judíos. Y cuando Jesús hace mención de que los cristianos fieles gobernarán a las 12 tribus de Israel, se refiere a los cristianos que de alguna manera son descendientes de alguna de las tribus. Como dice en Santiago 1, Jacobo, siervo de Dios, Señor Jesucristo, y a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Se habla de Israel estrictamente espiritual, no el Israel carnal. El Israel genuino ahora es el cuerpo de Cristo. El Israel falso son los que siguen a Moisés y no reconocen a Cristo como el Señor. Ahora, respecto a la pregunta de qué caso tiene ser o no novia de Cristo, si de todos modos vamos al cielo, pues acudamos a las escrituras en Apocalipsis 3:14 al 16. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En ese mismo capítulo veamos Apocalipsis 3:1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Y veamos en ese mismo capítulo, del versículo 7 al 8. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí reconocemos claramente que hay diferenciación, aunque todos están en el cielo porque han sido salvadas. Unos serán siervos de otros. En este caso la de Filadelfia será la que tendrá la corona, y las otras dos, una será vomitada y otra se le reconoce como muerta. Recapitulando, le dice a la Odisea: he visto tus obras y yo te vomito de mi boca. A Sardes le dice: he visto tus obras y me he dado cuenta que estás muerto. Le dice a Filadelfia: he visto tus obras y que no me has negado. Aquí están mis bendiciones. Fíjense bien, aquí Jesús dice: he visto tus obras, no he visto mi gracia, mi amor por ti que lo cubre todo, mi sangre que cubre tus pecados, mi perdón. Aquí dice: he visto tus obras, es por eso que se obtiene la corona. Surge la pregunta: ¿qué es la salvación? ¿No es por fe? Aquí está haciendo énfasis en las obras. La salvación es independientemente de lo que hagas. Aquí no dice: yo sé que si eres fiel o infiel, flojo o trabajador, la salvación ya la tienes. Lo que obtienes por las obras es el honor de ser parte de la novia de Cristo, la recompensa de sentarte a su lado en el trono. El juicio será de acuerdo a las obras, no de acuerdo a la fe. He visto tus obras, te vomito. He visto tus obras, estás muerto. He visto tus obras, eres digno de la recompensa. No dice: mi sangre cubre tus pecados, he aquí mi gracia. Dice: por obras, según hayan sido. Es el pago. La fe da la salvación, las obras dan la recompensa. Vemos que le dice a Filadelfia: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Has sido infiel en lo poco, no te pondré nada. No tienes que ser un super santo, hacedor de milagros,
con super revelación ni nada de eso. Tienes poca fuerza, pero eres fiel, en eso me fijo para darte la recompensa, dice el Señor. No nos pide el Señor que corramos más rápido de lo que podemos, que nademos más rápido de lo que podemos, que digamos cosas de las que no sabemos. Si puedes salvar 1 o 2 almas al mes, sálvalas. Si puedes dar testimonio de mí 1 o 2 horas al día, al mes, hazlo. Solo no te quedes sentado. Obedece. Es lo que pide el Señor. Luego prosigue en el versículo 9. He aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí habla de los falsos judíos, los que hablan un evangelio diferente al que Cristo trajo. Y aunque sean de la sinagoga de Satanás, no irán al infierno, porque aquí que se postrarán delante de los que fueron fieles a Cristo. Y dice en el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y Apocalipsis 2:26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Entienden? Estas naciones ocupan gobernantes. ¿A quién le dará Dios el gobierno de estas naciones? Al que venza. ¿Al que vence qué? Que vence al diablo, los miedos, la gente alrededor, que venzan la influencia de los amigos y familia alrededor, que venzan sobre la mujer perdida que saliendo de Sodoma voltea hacia atrás. Jesús dijo, ¿quién es mi madre, mis hermanos? Yo necesito seguir a Dios, no a mi madre, mis hermanos. No voy a adorar a mi madre, mis hermanos, voy a adorar a Dios. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. No reinamos, reinaremos sobre la tierra. Habrá naciones en la tierra. Aquel que venza tendrá poder sobre las naciones. Revelaciones 20, 21, 22. Habrá reinos sobre la tierra. Afuera de Jerusalén. En Revelaciones 21 dice que habrá un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva Jerusalén. Afuera de esa nueva tierra habrá naciones, son las cuales gobernarán los que fueron fieles a Cristo. En el capítulo 20 se describe cómo esta tierra es quemada y en el 21 se describe cómo es hecho un nuevo cielo, nueva tierra y nueva Jerusalén, la cual baja del cielo y se establece en la nueva tierra. Ya se hizo un estudio sobre las naciones que serán gobernadas en el Apocalipsis 21. Cuando este planeta arda, porque esta tierra va a arder, se va a quemar. Actualmente el diablo está en el cielo, en un pequeño gueto en el cielo. Habrá guerra en el cielo y el diablo será echado fuera. Esto viene en Revelaciones 12. Será durante la gran tribulación cuando será echado fuera y perseguirá a la mujer que representa a la iglesia que será salva. El infierno aún no se estrena, tengan en mente eso. Entonces en Revelación 20 la tierra se quema, hay una nueva tierra. Un nuevo cielo, se hace un nuevo cielo, porque el cielo también estará contaminado y el Señor lo quemará de alguna manera. La Nueva Jerusalén será una ciudad de 1500 millas de ancho, de alto y de largo. Bueno, ya se ha establecido la diferencia entre ser parte de la iglesia de Filadelfia y parte de la iglesia de Laodicea. Ambos van al cielo, pero los laodicianos serán, como quien diría, el estrato bajo, y los de Filadelfia serán los del estrato más alto, los que gobernarán las naciones. Muy bien, ahora tenemos 3 destinos posibles: nueva tierra, nuevo cielo, nueva Jerusalén. ¿Quién va a dónde? ¿A dónde va la novia? ¿A dónde van los que no son la novia? Jesús dijo en Juan 14, hay muchas mansiones donde vive mi Padre. Antes de que la nueva Jerusalén se creara, ya hay gente en el cielo. O sea, a Dios no le falta espacio, Él puede crear todo el espacio que necesita. Muy bien, entonces el diablo ahorita vive en el cielo, en un pequeño gueto. Habrá guerra y porque ya está posiblemente contaminado el cielo por lo que ha hecho el diablo, el Señor hará un nuevo cielo. Después de esto es que baja la nueva Jerusalén, ya que habrá una nueva tierra, y pues veremos a continuación en Revelaciones 3 de nuevo sobre la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Muy bien. Esta es una promesa que toma todo mundo para sí. Señor nos va a arrebatar, todos la libraremos. No, esto es una promesa solo para los cristianos fieles. Como se vio, a Laodicea y a Sardis se le dieron diferentes promesas de acuerdo a su comportamiento, castigo, vergüenza, etc. Van a ser purgados. Aquí, por ejemplo, le dice a Filadelfia que como conoce sus obras, le habrá puertas para protegerlo.
En cambio, la Odisea le dice que lo vomitará de su boca. Y esta promesa de 3:10 se aplica solo para Filadelfia, porque son los que han guardado la palabra de la paciencia. Son los que guardará de la hora de la prueba de la gran tribulación. Aún haciendo reflexión sobre la pregunta de que qué caso tiene ser o no ser parte de la novia, aquí el hermano Joseph hace una alusión. Imagínate, todos llegan al cielo, pero ¿qué quieres que diga, Señor? Arcángel Gabriel, tráeme otra cubeta para vomitar otro montón de loadicianos que llegaron. ¿Es lo que quieres? ¿O quieres que el Señor diga, hijo, ven, siéntate aquí a mi lado? Qué bueno que llegaste. Aquí nos exponemos a que cuando lleguemos con Jesucristo, si es que somos fieles, Cristo nos diga, bueno, yo regué cada gota de mi sangre por ti, yo di mi vida por ti. Veamos tus frutos, ¿no? Pues no di frutos porque estuve sentado en la iglesia todos los domingos, alabando, etc. Jesús va a decir, no es que no hayas sido llamado, es que no eres digno. Todos son llamados. Mateo 10:38. Aquel que no cargue su cruz y venga atrás de mí no es digno de mí. Así que todo el que diga que no fue llamado a compartir la salvación, no es que no fue llamado, no fue digno. La Odisea fue igual llamado que Filadelfia para cargar su cruz. Pero Filadelfia fue el que acudió al llamado. Y aquí es donde se hace la diferencia entre la novia que sí entra con el novio y la que no. No se equivoquen, todos los cristianos son llevados. Asegúrense de no quedar en el cubo de vómito, como los de la Odisea. Entonces ya quedó claro, solo los fieles, como los de la iglesia de Filadelfia, son la novia. Entonces, ¿cómo se le hace para ser parte de la iglesia de Filadelfia? Ser la novia, los que entrarán al aposento con el novio, Jesucristo. Bien, veamos cómo ser la novia. Veamos en Mateo 19, desde el 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Oyendo esta palabra, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Bien, surge una situación aquí. El joven le dice, ¿qué debo hacer para entrar a la vida eterna? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. El problema es que nadie puede guardar los mandamientos a la perfección. Un solo mandamiento en el que falles y pierdes la vida eterna. Si alguien rompía un mandamiento, tenía que ofrecer un sacrificio. Esa era la forma de mantener la vida eterna en aquel entonces. Entonces surge la pregunta, cumpliendo los mandamientos, ¿se tiene acceso a la vida eterna? Parte de los mandamientos incluyen creer en Jesucristo, en el Mesías que ha de venir. Si no creen en el Mesías, no cumplen los mandamientos, no tienen acceso a la vida eterna. Y eso es para todos, no nada más para los judíos. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. El detalle aquí es que el joven aún estaba sujeto a la ley. La sangre de Cristo aún no había sido derramada, por lo tanto el pacto nuevo no había entrado en curso. La única forma de mantener posibilidad de tener vida eterna era guardando los mandamientos. El joven, sin embargo, no estaba satisfecho, sentía un vacío de que faltaba algo, que Dios había puesto ese vacío ahí. Dios le había puesto a ese joven esa sensación de que faltaba algo, que lo llevó a preguntarle a Jesús, ¿qué más me falta? Ya estoy cumpliendo todo y siento que me falta algo. Entonces este muchacho aún está insatisfecho. Él sabe que le falta algo y le pregunta a Jesús, ¿qué me falta? Ya he cumplido todo lo demás. ¿Qué me falta? Pregunta el muchacho. En el paralelo a este versículo, en Marcos 10:21, ahí dice, y Jesús le amó. Le dijo, tomando los dos versículos, juntándolos, dice, si quieres ser perfecto, véndelo todo, ven y sígueme, tomando tu cruz. Bueno, entonces, ¿qué es ser perfecto? ¿Cuál es la perfección? La novia es perfecta. Ser la novia es la perfección. Y aquí el hermano Joseph describe a continuación un sueño que tuvo en cuanto a esta revelación. Este sueño lo tuvo cuando tenía 9 años. Narra que soñaba que estaba muerto, estaba dentro de su caja, ya muerto, y desde su caja veía todo lo que estaba pasando alrededor. Y lo llevaban al cementerio. Y él lloraba. El cuerpo estaba muerto, pero su espíritu estaba despierto y veía todo. Lo enterraban y después de que lo enterraban, el cuerpo se empezaba a mover de nuevo. Y rascaban el féretro y no podía salir. Y era mucho terror y un miedo indescriptible. Y gritaba y golpeaba y pateaba el féretro
Y en la noche se levantaba todo sudoroso, llegaba la mamá asustada, le decía, ¿qué te pasó? ¿Qué fue? Y estos sueños continuaban una y otra vez. Y a veces soñaba la segunda parte. En la segunda parte soñaba que estaba en una cueva llena de demonios que lo pateaban y lo torturaban. Le decían que no hiciera nada, que no tocara nada, y unos malvados llegaban y lo golpeaban. Y trataba de escapar, de escalar, y lo sorprendían y lo agarraban y lo golpeaban despiadadamente, repetidamente. Era horrible. A los 9 años de edad fue salvado por Jesucristo. Una gran experiencia. Esa misma noche volvió a soñar. Soñó que era un príncipe, que su padre era el más grande rey de todos, que era el más grande rey y él era el hijo. Vestido con vestidos increíblemente bellos, un lujo indescriptible, piedras preciosas, telas exquisitas, rodeado de gente que estaba vestida de la misma manera, de una belleza impresionante. Como las películas épicas o de antaño en lo que salen reyes así ataviados con mucho lujo, era algo así por el estilo. Reyes antiguos, obviamente. Estaba en un castillo increíblemente grande y bello, rodeado de áreas verdes impresionantes, jardines preciosos. Describe que subía unas escaleras con césped y con gente muy bien ataviada por todos lados, y por donde pasaba lo reverenciaban, rodeado de también chicas muy bonitas, siervos, etcétera. Una experiencia fabulosa. Los sirvientes lo estaban sirviendo y él era el hijo del rey. Muy por dentro él sabía, no sabe cómo, pero él sabía. Él sabía que Dios lo había puesto en este mundo en el que estamos ahorita, donde está el diablo contenido, activo, pero bajo control, para aprender lecciones, para que pudiera llegar a esta posición. Dios lo puso en este mundo para aprender lecciones de ser humilde, no ser orgulloso, no ser malvado, todas esas lecciones que se aprenden en la vida cristiana. Era el hijo de Dios, no había duda. Sentía que todo el mundo alrededor estaba pretendiendo. Sentía que había gente que pretendía hacer otra cosa para enseñarle las lecciones que Dios quería que aprendiera. En esta vida, no en el sueño. Y esa es su experiencia de cómo fue salvado, cómo pasó del infierno al cielo, inclusive en sus sueños. A continuación describe cómo a los 10, 11 años, que él todavía trabajaba, cuando venía en bicicleta del trabajo, ya tarde, como a las 9, 10 de la noche, de repente se paraba y volteaba hacia el cielo a ver las estrellas. Sentía que el Señor le hablaba y lloraba de felicidad, solamente nomás, de gozo. Sigue describiendo cómo después de ese momento hermoso se enjuagaba las lágrimas y se iba a su casa. Nada como ser parte de la novia de Cristo. Alabado sea el Señor. Él dice cómo ya tiene 14 años de haber renunciado completamente a su trabajo secular. Antes trabajaba en hoteles y ahora es misionero de tiempo completo. Ha viajado por todo el mundo, por varios países. Ha conocido diferente clase de gente y sigue en la obra, predicando el Evangelio aún. Alabado sea el Señor. Sigue en la obra. Bueno, retomando la parábola del joven rico en Mateo, surge la pregunta que aquí le dice al joven que tiene que vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres para ser perfecto. Hay que vender todo para ser perfecto. Andemos un poco sobre esto. Jesús dice, si quieres ser perfecto, vende todo y sígueme. Aquí Jesús marca 2 niveles. ¿Quieres ser salvado? Sigue los mandamientos. Si quieres ser perfecto, déjalo todo y sígueme. Aquí le pide al joven rico que renuncie a su ídolo, en este caso el dinero. A muchos otros les puede pedir que renuncien a otros ídolos, su trabajo, su familia, su esposa, sus hijos, sus amigos. A Abraham le pidió que renunciara a su ídolo, que era Isaac, su único hijo. Abraham pasó la prueba que le puso el Señor. El Señor prueba a otras personas y pues, lamentablemente no todos pasan la prueba. En este caso el joven rico dijo, no, pues me quedo con mi dinero. Cierra después de que el joven se fue, diciéndole a sus discípulos lo difícil que es que un rico entre en el reino de los cielos, mencionando que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Retomemos Mateo 19 desde el 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido a ti. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Así que esto es lo máximo. Ven en Revelaciones 3:21 y 2:26 que ustedes juzgarán sentados en el mismo trono que Jesús, juzgando. No hay duda que está hablando de la novia aquí. Te sentarás en el mismo trono que está Jesús. Ustedes, dice Jesús, ustedes se sentarán en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Pueden imaginarse ustedes algo mejor que esto? Pues no te puedes imaginar algo mejor que ser la novia. O sea, estar sentado en el mismo trono que Jesús es impactante. Absolutamente está hablando aquí de la novia, en el matrimonio. Dice: si quieres ser perfecto, vende todo y sígueme. Para ser perfecto, pues tienes que seguir a Jesús. Entonces es una elección, y una elección que nosotros tenemos poder de hacer. Entonces la novia son los que olvidan todo, se deshacen de todo y se dedican únicamente a seguir a Jesús. ¿Son los únicos que serán la novia? Sale esta pregunta. Y Jesús dice: si tú olvidas todo, dejas todo, entonces serás perfecto. ¿Por qué? Porque en este caso su ídolo era el dinero. En este caso del joven así es. En el caso de Zaqueo, Jesús le dice: Zaqueo, baja de ahí porque voy a comer a tu casa. Le dice: Señor, qué honor. He aquí que le daré la mitad de lo que tengo a los pobres. Regreso todo lo que me he robado a alguien, cuadruplicado. Él ya no tenía ese ídolo que era el dinero, como en el caso del muchacho. Él dijo: y Jesús le dijo: la salvación ha llegado a esta casa. En el caso de Zaqueo, el dinero no era un ídolo. Entonces, si el dinero no es un ídolo para ti, no tienes necesidad de deshacerte de él. Tienes que deshacerte de tu ídolo. Siempre que lo uses para la gloria de Dios, para el Evangelio, para establecer el reino de Dios, como es el caso de Zaqueo. En el caso del muchacho se discierne que el dinero era un ídolo para él. En el caso de Abraham, el ídolo era Isaac. Dios lo prueba y pasa la prueba. En el caso de Abraham está comprobado que el dinero no es un ídolo, porque cuando recupera el tesoro para el rey de Sodoma, el rey le ofrece dinero y Abraham lo rechaza. ¿Cuál era lo más importante para Abraham? El ídolo, Isaac. Y Dios se lo pide y Abraham se lo concede. ¿Por qué Jesús le dijo a Zaqueo, cuando Zaqueo ofreció dar la mitad de lo que tenían los pobres y regresar el resto cuadruplicado? ¿Por qué no le dijo: no, dalo todo y ven y sígueme? Porque para Zaqueo ya no era un ídolo el dinero, y es lo que Jesús quiere. Si tú tienes dinero, o un carro, o una casa, o una empresa, o lo que sea, lo usas para la gloria de Dios, no necesitas renunciar a él, porque tu mayor prioridad siempre será Dios. En el caso de este muchacho, Jesús discierne que el dinero es el ídolo. Cualquier otra cosa puede ser un ídolo: tu trabajo, tu carrera, tu familia, tu ministerio, tu pastor, tu iglesia. Me refiero al edificio. Si eso es prioridad antes que Dios, que seguir a Jesús, no está siendo parte de la novia. Eso puede detener tu salvación. O si eres salvo, puede detener tu corona, puede quitarte tu parte como novia de Cristo. En el caso de algunos discípulos, el ídolo era el bote para pescar. Puede ser cualquier cosa: televisión, una iglesia dormida, una bicicleta. En Mateo 7, a ciertos discípulos era el hacer milagros, el expulsar demonios. Ese era el ídolo, no era prioritario Jesús. Anteponían eso de expulsar demonios a ser parte de la novia. A ellos les dice: fuera de aquí, no los conozco. La misma respuesta que les da a las 5 vírgenes imprudentes. Así que hay una diferencia entre nacer de nuevo y conocer a Jesús. Cuando naces de nuevo, eres salvado, vas al cielo. Para ser novia de Cristo debes ser una virgen con aceite en su lámpara. Todos los salvados son parte del reino de Dios, pero solo los prudentes, los que le dieron prioridad a lo importante, que llenaron sus lámparas de aceite, esos son los que entrarán a las bodas con el Cordero. Hay que establecer bien la diferencia entre las que entran a los aposentos con el novio, en este caso Cristo, y los que no. El aposento del novio es Jerusalén, que baja del cielo.
como ya se había establecido antes. Nueva Jerusalén es a donde van las vírgenes prudentes. Viene en Revelación 21. Ahí mismo dice que su iglesia viene como una novia. Se aparece aquí una pregunta para un cristiano normal que no puede renunciar a todo, que no vende todo para seguir a Jesús. ¿No puede ser la novia? Si quieres ser la novia tienes que sacrificarlo todo y seguir a Jesús. No se puede ser la novia si no tienes la fe suficiente para vender todo y seguir a Jesús. Si tú tienes algo, si tienes una banda, pero no estás dispuesto a renunciar a él, pues ese es tu ídolo. Si lo pones antes que Jesús, puede ser cosas que nosotros sabemos que son buenas, pero si los pones antes que Dios, te quitan la posición de ser novia de Cristo. Cualquier cosa que no estés dispuesto a dejar, en el caso de Isaac era su hijo, puede ser tu esposa, tu familia, tu trabajo, cualquier cosa. Leamos de nuevo Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Observan? Mujer, hijos. Ahora, ¿quiere decir que no puedes ser novia de Cristo si no renuncias a tu esposa o hijos? No quiere decir eso. Es una situación como la de Lot y su esposa. Ella estaba viendo hacia atrás y Lot siguió hacia adelante. Ella miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Si tienes un ídolo que te detiene de hacer la voluntad de Dios, que te detiene de seguir a Jesús, no necesitas salir de tu país o salir de X o Y lugar o circunstancia. Significa salir de tu egoísmo, salir de tu pecado, de tu avaricia, de tu autosuficiencia, de cualquier cosa que te impida hacer la voluntad de Dios. Debes hacerlo con un corazón completamente entregado a Cristo. Puede que alguien pueda hacer 100 veces más de lo que tú haces para el reino de Dios, pero si no lo hace con un corazón plenamente entregado a Cristo, no sirve de gran cosa. Como dice al final del pasaje de Mateo, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Como en la parábola de la viuda en Lucas, en la que una viuda da 2 blancas y unos fariseos o unos ricos dan mucho más dinero, pero la viuda lo da de todo corazón. La que Jesús dijo que la viuda dio más que los demás, aunque los demás dieron muchísimo más en cantidad. Depende de que tú pongas el corazón en ello. Es por eso que los ricos tienen muy poca oportunidad de entrar al reino de los cielos. Para ellos es más difícil, porque un rico va a tener mucho más problemas para dejarlo todo que un pobre. Por eso dice Jesús que es difícil. Como en este caso del muchacho, él no podía renunciar porque no podía hacerlo de todo corazón. Para renunciar tienes que hacerlo de todo corazón. Es una recomendación que da el hermano Joseph. Es como él hizo en su caso, aunque hay mucha gente mejor que él. Palabras textuales de él, es que todo dinero que él reciba, gastarlo en el reino de Dios, en el Evangelio. Él agradece mucho todo el dinero que recibe de donaciones, de diezmos, que él procura gastarlo en el Evangelio. Y cuando él muera, él tendrá la satisfacción de que cada centavo que él lo recibió y lo usó para hacer la voluntad de Jesús. Y otra vez, en el verso 21, si quieres ser perfecto, vende todo y sígueme. Es lo que hizo el hermano Joseph hace 40 años. Vendió todo lo que tenía, estéreos, bocinas. Esos eran sus ídolos, las bocinas grandes, equipo de sonido. Lo vendió. Banks lo vendió todo, lo usó para la misión, lo estaba compartiendo para cuando acordaba, todo lo estaba usando para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Entonces, retomándolo, ser la novia no depende de Dios. Cualquiera puede serlo, solo que tome la decisión. Dios no dice que no, Dios no pone condiciones, Él invita, pero Él no te obliga a que vendas todo. Él te invita a que lo sigas. En resumen, no tienes que renunciar a todo lo que tienes que renunciar a lo que es tu ídolo. Pueden ser cosas malas como drogadicción, pornografía, adulterio, egoísmo. Pueden ser cosas buenas como familia, padre, madre, hijos, tierras, empresas, hermanos. A Abraham le tocó renunciar a Isaac. O sea, tienes que estar dispuesto a ponerlo en el altar, sacrificarlo y seguir a Jesús. Puede ser esposa, hijos, pero no quiere decir que tengas que
prescindir de ellos para seguir a Jesús. Aquí menciona una vez que ejemplificó con 1 Corintios 9:5, en la que dice que Pedro evangelizaba con su esposa. Le tocó compartirlo con un sacerdote católico que no lo podía creer, prácticamente lo echó de la iglesia, pero está en la Biblia. Entonces tienes que renunciar a lo que Dios te pida. Si tu esposa o tus hijos o tu empresa o tu situación actual o cualquier cosa que tú tengas te impide llevar el evangelio, seguir a Jesús, eso lo tienes que dejar. Si puedes llevártelo y usarlo para la gloria de Dios, excelente. El punto aquí es que no tienes que dejar hijos, esposa, familia, especialmente hijos, por la gloria de Dios, si ellos siguen. El hermano si tiene 6 hijos y una esposa y no puede imaginar dejarlos, por favor, no olvídenlo. Hasta ahora los 6 leen la Biblia, los 6 aman a Jesús. Su esposa es una misionera como él, mejor que él. Él dice, alabado sea Dios. ¿Por qué dejarlos? Los necesita el apoyo. Pero supongamos sea el caso que alguien tenga que enfrentar a su esposo o su esposa que están en contra de que lleve a cabo su misión de evangelizar. Pues él o ella cumple su labor de esposo, cumple con los niños, cumple con su cónyuge, pero si te chantajea, te dice que se va a divorciar si no dejas de hacer la labor que Jesús te ha encomendado, pues discúlpame, yo no me voy a divorciar, pero tampoco voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Si en un momento dado tienes que llegar a una situación extrema de dejarlo o de huir porque se está poniendo peligroso, ni hablar, tienes que poner primero a Jesús. Pero esperemos que no sea el caso de nadie, obviamente. Tú siempre tienes que dar lo mejor que puedas para cumplir con tu familia y sobre todo cumplir con Jesús. Si puedes ir solo un par de horas a evangelizar con tus hermanos, pues ve. Suponiendo una mujer que su esposo pues no tenga a Jesús, pues ella prepara su comida, le prepara su cerveza, lo deja en la televisión, le deja todo listo, está todo bien y se va a evangelizar, a servir a Dios. Si tienes un esposo físico que tienes que servir, tienes que servirlo y decirle, ¿sabes qué? Tengo que ir a servir a mi esposo espiritual, que es Jesús. Ella no se va a divorciar de él, quizás él se quiere divorciar de ella, o viceversa. Tú no tienes que dejar a nadie, ni hijo, ni esposo, ni nadie, si ellos no te dejan a ti. En el caso del hermano Joseph ha tenido que dejar amigos. Bueno, él no los ha dejado, los amigos lo dejaron a él. Él sigue siendo su amigo, ellos son los que ya no quieren ser amigos de él. Él persiste diciéndoles, ven, vamos a seguir a Jesús, vamos a seguir a Jesús. No, le contestan, no, tú estás loco, eres un fanático. Yo voy a la iglesia los domingos como todo mundo, yo no soy malo. Él contesta, pues lo siento, yo quiero ser como Jesús, no quiero sentarme los domingos a calentar un asiento en una iglesia. Yo quiero ser una iglesia todos los días, no nada más el domingo. Él quiere predicar el evangelio, ser una iglesia que se mueve, que da fruto. Si algún día no puede evangelizar, predicar el evangelio, prefiere morir. Prosiguiendo, retomando el caso de Abraham, que puso a Isaac, su hijo, en el altar. Y en el caso de Lot, que dejó atrás a su esposa, dejó Sodoma. También es un ejemplo de ser la novia, ¿verdad? Sin embargo, aquí el hermano Job dice que Lot es un caso diferente de Abraham, porque Lot nunca debió haber dejado a Abraham. Abraham era parte de la novia, y Lot se alejó del que era parte de la novia. Debido a que los dos tenían muchos bienes, eran ricos y había pleitos entre los sirvientes. Lot era un hombre justo, menciona cristiano, pero de corta visión. Y las riquezas que tenía Lot, por las que se estaban teniendo pleitos los siervos, eran consecuencia de las bendiciones de Abraham que recibía el Señor y con las que Abraham bendecía a Lot. Abraham era muy generoso. Él le daba de todo lo que recibía a Lot. Tan pronto como Lot se separó del hombre de Dios, del profeta de Dios, entonces la suerte de Lot cambió. Lot decidió seguir su egoísmo. Lot miró hacia el otro lado y escogió la mejor parte, la parte verde que viene en el libro de Génesis, que era Sodoma. Y después que volvemos a ver de Lot, que él está en Sodoma, él está en una casa con una esposa, probablemente originaria de Sodoma. Tenía 2 hijas que estaban comprometidas con 2 cuates que se burlaban de Lot. Lot era el que no sabía ni qué estaba pasando. Estando en Sodoma no sabía ni siquiera que iba a ser destruida. Si no hubiera sido por Abraham que intercedió por él para que lo salvara, él no hubiera sido salvado de Sodoma, de la destrucción de Sodoma. Fue la intercesión de Abraham la que lo salvó.
y después de eso salió y no sabía qué estaba pasando, él estaba por ser quemado. Parecido a lo que pasa en la actualidad con los cristianos que se sientan en la televisión y se ponen a decir, oh, mira cómo está todo, qué mal va, pero no mueven un dedo, solo se dedican a quejarse, sin llevar la salvación de Jesús a una alma siquiera. Un hombre que se dedica a servir un hombre en su trabajo toda la semana y no se dedica a servir una sola alma para rescatarla del infierno. Estos hombres no pueden ser la novia. Bueno, prosiguiendo, vemos que Abraham fue muy consistente en ser parte de la novia de Cristo.